de hoy veremos la doctrina de la transustanciación. La Iglesia Católica quiere expresar la verdad revelada de que en los elementos del pan y del vino consagrados está verdaderamente presente el cuerpo y la sangre del Señor. No hay un momento más solemne o sagrado de la vida de la Iglesia en la celebración de la Cena del Señor y recordando que la Cena del Señor es uno de los sacramentos que fue instituido por el Señor Jesucristo, quien lo ordenó que se practicara hasta su venida. En Lucas 22, 19, vamos a darle lectura y dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. También podemos citar el texto bíblico en 1 Corintios 11:24 y dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. La cena del Señor la tenemos que hacer en memoria del Señor Jesucristo y también se le llama o se le conoce como Eucaristía en la Iglesia Católica. Es un sacramento, ¿verdad? Por el cual ellos dicen que hay un encuentro especial para Jesús y su pueblo. En ese momento Jesús se hace presente de una manera singular. Esto lo dicen ellos y hay una pregunta, ¿verdad?, que es de controversia, que cómo puede ser que Cristo esté presente con nosotros en la Cena del Señor. Esta pregunta de controversia ha permitido, ¿verdad?, hacer ciertas reflexiones acerca del tema de la transustanciación. Y pues la Iglesia Católica Romana enseña esta doctrina de la transustanciación, que significa que durante la misa tiene lugar un milagro por la cual la sustancia de los elementos del pan y del vino se convierten en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Para que nosotros podamos entender este milagro que ellos hacen, o ellos hacen referencia a la transustanciación, tenemos que transmitirnos o hacer referencia a lo que dice el filósofo Aristóteles. Aristóteles decía, ¿verdad?, que cada objeto o entidad se compone de sustancias y estas sustancias de accidentes. La sustancia es la materia prima, el elemento, el objeto, como es el vino, el pan, y sus accidentes puede ser el color, su apariencia, su sabor. En el pan es la textura, ¿verdad? También su sabor, su apariencia. Ellos hacen referencia, ¿verdad?, de estos elementos del pan y del vino, que son las sustancias y sus accidentes. Aristóteles siempre relacionaba que era inseparable las sustancias y esos accidentes. Recordemos que las sustancias es el pan y el vino, y sus accidentes son el color, su apariencia, su sabor, su textura. La Iglesia Católica, ¿verdad?, dice que este milagro de la transustanciación hace referencia a los elementos del pan y del vino, que se convierten en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Mientras tanto, los accidentes del pan y del vino permanecen. Podemos verlo, ¿verdad?, que a la hora de ser consagrados estos elementos que son el pan y el vino, ellos dicen que esa sustancia cambia en el cuerpo de Cristo
y lo representan de esta manera con esta figura. Y para este estudio, ¿verdad? Nos dice que antes que el milagro tenga lugar, tenemos las sustancias y los accidentes del pan y del vino. Después de que el milagro se hace presente, tuvo lugar que la sustancia y el cuerpo de la sangre de Cristo, sin los accidentes y del pan, podemos ver que el pan y el vino ya fueron consagrados por el sacerdote y que ahí es donde surge ese milagro, ¿verdad? Que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes. A eso ellos hacen referencia, ¿verdad? Ese cambio radical en la sustancia que se refiere a la transustanciación, de acuerdo a la Iglesia Católica que enseña. Ellos se basan mucho en lo que es el texto bíblico de Juan, capítulo 6, del 53 al 56, cuando dice en el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ellos hacen referencia a este versículo, ¿verdad? Y recordemos que la institución de la Santa Cena fue por Jesús. En Lucas capítulo 22, versículo 24, versículo 14 al 20, podemos darle lectura, ¿verdad? Y nos dice que cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él y los apóstoles les dijo: cuanto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repetidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. No olvidemos que estos elementos, ¿verdad?, de la cena del Señor, que son el pan y el vino, los cuales representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Su cuerpo fue quebrantado cuando llevó nuestros pecados en la cruz, y la sangre establece ese nuevo pacto, que es decir, la promesa divina de esa vida eterna que nos ha prometido. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces el Señor Jesucristo enfatizó en la ordenanza, ¿verdad? Haced esto en memoria de mí, que es la cena del Señor. Como resumen, de acuerdo a lo que es la transustanciación, podemos decir, ¿verdad?, que durante la misa el pan y el vino se transforman milagrosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, y la sustancia se refiere a la esencia de una cosa, mientras que los accidentes se refieren a las cualidades externas perceptibles. Calvino rechazó la transustanciación como una violación del Concilio de Calcedonia, y bueno, para
hacer una reflexión, dejamos dos pasajes bíblicos, que es Mateo capítulo 14, del versículo 22 al versículo 25, y Primera de Corintios capítulo 11, del versículo 23 al versículo 26. Que Dios les bendiga.